tejido liso, el tejido óseo, ejemplos de tejidos estáticos. Luego tenemos los tejidos permanentes, que como dijimos son tejidos que están constituidos por células que nunca más se van a volver a dividir, que simplemente van a cumplir una función. Hablamos de las células diferenciadas o de las células permanentes. Tenemos aquí, por ejemplo, el músculo estriado, que es un ejemplo de tejido permanente, el músculo cardíaco también, el tejido nervioso, ya dijimos, las neuronas, y también las células de la médula suprarrenal. Recordamos que histogénicamente o biológicamente la médula renal deriva pues de la cresta neural, por eso lo consideramos un tejido permanente. ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación celular? Hemos dicho que cuando la célula se enfrenta a un medio ambiente enrarecido, lo primero que va a hacer adaptarse a este nuevo ambiente, ¿no? Y esto ocurre cuando hay mecanismos fisiológicos excesivos o estímulos patológicos leves, ¿no? Entonces la célula, el tejido, se va a adaptar a este nuevo medio ambiente alterado. Y entonces la adaptación da lugar a un estado nuevo y alterado que preserva la viabilidad de la célula. Eso quiere decir que la célula puede seguir con su función normal, un poco disminuida, pero que todavía puede cumplirla y en todo caso también puede dividir. Entonces, cuando cesan estos estímulos alterados, que sean estímulos fisiológicos excesivos o estímulos patológicos leves, la célula va a retornar a su estado original. Por ejemplo, una persona que vive a nivel del mar y se va a vivir a Puno. Una persona que vive en Tacna se va a vivir a Puno. Entonces, en Puno va a querer hacer deporte, por ejemplo, jugar fulbito o fútbol, y no lo va a poder hacer porque se va a cansar. Lo mismo que hemos visto ahorita en los jugadores en Ecuador, ¿no? Se van a cansar porque es altura. Y entonces tiene que pasar por lo menos 3 semanas para que el organismo se adapte a este nuevo cambio de medio ambiente, ¿no? Va a empezar a funcionar, aumentar la producción de matíes, consecuentemente va a aumentar la hemoglobina y va a haber pues, mayor oxigenación de los tejidos. Y si después de varios años regresa nuevamente a vivir a la ciudad de Tacna a nivel del mar, entonces todo el exceso de glóbulos rojos y el exceso de hemoglobina va a desaparecer y nuevamente va a retornar a su estado original. Entonces las células pueden adaptarse, por ejemplo, con la siguiente respuesta. Pueden disminuir su demanda funcional, ¿no? Van a trabajar menos, van a hacer su metabolismo más lento. Pueden aumentar su demanda funcional, van a trabajar más, van a aumentar su función celular. O pueden alterar la morfología celular. Pueden cambiar de un tipo de célula a otro, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los principales tipos de adaptación celular son los siguientes: la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia. Acá vamos a ver mejor. Tenemos un tejido epitelial cilíndrico, y cuando hablamos de la atrofia, vamos a decir que es la disminución del número o del tamaño de las células de un órgano tejido, que va a traer como consecuencia la disminución de la función de este órgano tejido. Cuando hablamos de la hipertrofia, en este caso vamos a decir que es el aumento del tamaño de las células de un órgano tejido, que va a traer como consecuencia el aumento de la función de este órgano tejido. Cuando hablamos de la hiperplasia, vamos a decir que es el aumento del número de células de un órgano tejido, que va a tener también como consecuencia aumento del metabolismo o de las funciones de este órgano tejido. Y cuando hablamos de una metaplasia, vamos a decir que es la transformación de un tejido maduro en otro tejido maduro más resistente. Tenemos aquí, por ejemplo, el epitelio cilíndrico monocelular, y este epitelio es más sensible o más débil que este epitelio, que es el epitelio poliestensificado plano, que va a ser más resistente. Entonces, cuando hay una lesión en este tejido cilíndrico,
se va a transformar en este tejido metaplástico, digamos, poliestrofificado plástico. Bien, entonces, hablamos de la atrofia, como dijimos, es la disminución del tamaño o la disminución del número de las células de un órgano o tejido, y como dijimos, que va a tener como consecuencia la disminución de la función de este órgano o tejido. Las causas de la atrofia son la disminución de la demanda funcional. Por ejemplo, un jugador de fútbol tiene una fractura de la tibia y el peroné del miembro inferior izquierdo. Entonces, hay que colocarle una célula de yeso y el paciente tiene que permanecer inmóvil por al menos 45 días. Cuando pasen los 45 días, le quitamos el aparato de yeso y vamos a ver que la musculatura de este miembro inferior ha disminuido, se ha atrofiado. Inclusive si el individuo quiere volver a caminar no va a poder porque los músculos se han atrofiado. Tiene que hacer una rehabilitación para que estos músculos nuevamente vuelvan a adquirir su volumen y vuelvan a adquirir también la movilidad, y entonces dijimos va a haber una ¿cómo se llama? Restitución de su función. Aporte inadecuado de oxígeno. La hipoxia también es causante de atrofia celular. Aporte inadecuado de nutrientes. Ya vimos en la desnutrición, hay un aporte inadecuado de nutrientes, va a haber pues una atrofia, en este caso, del músculo externo. Alteración de las señales tróficas hormonales o nerviosas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que sufren poliomielitis, ¿no? Hay una alteración de la capa de mielina, de los nervios motores, consecuentemente no va a llevar la señal normal hacia el músculo estriado, y entonces este músculo estriado se va a atrofiar. En el envejecimiento también, con la edad, va a haber atrofia de la mayoría de órganos y tejidos, sobre todo los órganos sexuales. La presión mecánica crónica, por ejemplo, una persona que tenga un anillo en el dedo, que esté muy apretado, con el tiempo el tejido que está alrededor se va a atrofiar. Persistencia crónica del daño tisular. Si una persona tiene una úlcera crónica, por ejemplo, en la piel, no se cura, no se trata, pues todo el tejido que está alrededor, que por la persistencia de este daño tisular, va a causar pues atrofia. Entonces tenemos los siguientes tipos de atrofia. La atrofia fisiológica. Por ejemplo, la involución de los tejidos embrionarios. Vamos a ver, por ejemplo, cómo las estructuras de los arcos braquiales van a involucionar y van a convertirse, algunos van a desaparecer y se van a transformar, por ejemplo, en las estructuras de la cabeza y cuerpo. La atrofia de la corteza suprarrenal. Cuando un niño nace, prácticamente la corteza y la médula suprarrenal tienen el mismo espesor. Pero con el correr de los años, cuando llegan a 12, 13 años, prácticamente la corteza ha disminuido a la mitad del tamaño de la médula suprarrenal, se ha atrofiado. La involución de algunas glándulas, por ejemplo el timo, ¿no? Un recién nacido tiene un timo bastante grande y cuando llega a la edad de 18 años, prácticamente esta glándula ha desaparecido, se ha atrofiado. La atrofia de los caracteres sexuales con el envejecimiento, ya dijimos, los caracteres sexuales van a irse atrofiando, o los órganos sexuales, con el envejecimiento. Atrofia patológica, por ejemplo, la inactividad de un órgano o tejido, ya mencionamos el caso de la fractura, y la desnutrición, que también la hemos visto, ¿no? Tenemos aquí un músculo estriado normal, y cuando sufre atrofia, vamos a ver que hay una disminución del tamaño y del número de las células de este tejido. Igual tenemos un testículo normal y cuando por cualquier motivo, de repente una criptorquidia o una infección viral del testículo, por ejemplo, cuando un niño que más o menos está en los 12, 13 años, sufre de parotiditis, este virus también va a atacar al testículo y va a causar de que esta infección ocurra y se transforme en una atrofia. Entonces va a haber una alteración de los túbulos seminíferos, no va a haber la suficiente producción de espermatozoides, entonces va a haber una alteración en la fertilidad. En el caso de la hipertrofia, ya dijimos
El aumento del tamaño de un órgano tejido que va a ocurrir por el aumento del tamaño de sus células. Y esto, como les dije, va a ir acompañado del aumento de la capacidad funcional de este órgano tejido. Este tipo de alteración va a ocurrir principalmente en aquellos tejidos que no pueden dividirse, ¿no? Los tejidos permanentes. Por ejemplo, el músculo estriado, por ejemplo, el músculo cardíaco. Y a veces hay tejidos que tienen una baja capacidad, tejidos estables de división celular, por ejemplo, el útero gestante, por ejemplo, la mama lactante, y entonces va a haber hipertrofia para compensar esta baja capacidad de división celular. Entonces, la hipertrofia fisiológica, ¿no? Cuando una persona practica, por ejemplo, fisicoculturismo, entonces su musculatura esquelética o estriada va a aumentar. Con la edad, también en la pubertad, van a aumentar la hipertrofia de los órganos y caracteres sexuales por acción pues justamente hormonal. Y ya dijimos, en el caso del útero gestante y de la mama lactante, que van a aumentar de tamaño con la ayuda de la hipertrofia. La hipertrofia patológica. Por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad del músculo cardíaco, una cardiopatía crónica, entonces el músculo cardíaco tiene que hipertrofiarse, aumentar de tamaño, para bombear más sangre que pueda llegar hacia los tejidos. El uso de esteroides anabolizantes, ¿no? Aquellos atletas fraudulentos utilizan estos medicamentos para aumentar su masa muscular y hacer pues fraude, ¿no? En las competencias. Vemos aquí igual, el músculo estriado, normal, y cuando se hipertrofia, vemos pues que aumenta el tamaño. Aumenta el tamaño de la célula y también aumenta el tamaño de todas las organelas intracelulares. El núcleo, la mitocondria, los lisosomas y todas las otras organelas que contienen sistema. Igual, vemos ahí la hipertrofia de una persona que practica el fisicoculturismo, ¿no? Bien cultivado, una musculatura bien cultivada. Acá tenemos el útero normal y cuando ocurre el embarazo va a aumentar pues prácticamente 20 veces su tamaño para llegar primero al embrión y luego al feto. Y para esto lo hace a través de la hipertrofia. Algunas células van a aumentar por hiperplasia, pero la mayoría lo va a hacer por hipertrofia. Entonces ahí el músculo uterino o el miometrio normal, y cuando hay la hipertrofia, vemos que aumenta el tamaño de las células y también aumenta el tamaño del espacio intracelular, porque recordamos va a aumentar también la matriz extracelular, de tal manera que hay una mayor flexibilidad en la pared uterina. Igual tenemos el corazón hipertrófico, el corazón normal, y cuando hay hipertrofia aumenta de tamaño la musculatura del corazón. Igual tenemos el músculo cardíaco normal y el músculo cardíaco hipertrófico. Tenemos ahí la hipertrofia patológica, recuerdan que este atleta, recuerdan en Seúl, fue Ben Johnson, ¿no? Que corrió los 100 metros en menos de 9 segundos, ¿no? Y lo hizo pues porque utilizaba anabolizantes. Se descubrió, le quitaron todos los títulos que tenía y después nunca pudo correr más de 100 metros, ni siquiera en 15 segundos. Y esto ya es una aberración, ¿no? Por el uso justamente de anabolizantes. Cuando hablamos de la hiperplasia, vamos a decir que es el aumento del tamaño de un órgano tejido que ocurre por el aumento del número de sus células. Y esto trae como consecuencia también el aumento de la capacidad funcional de este órgano tejido. Entonces la hiperplasia se produce tanto en los tejidos estables como en los tejidos lábios, donde haya células que se puedan dividir. Y en algunos casos, como ya vamos a ver, se puede presentar la hipertrofia y la hiperplasia juntas en un órgano o en un mismo tejido. Tenemos la hiperplasia fisiológica, por ejemplo, cuando el endometrio aumenta el tamaño en el ciclo menstrual y luego va a ser eliminado en la menstruación. O, como vemos en la mama lactante, ¿no? Que aumenta el tamaño para producir la leche.
o la hipertensión